¿Listo? Ah, bueno. Ok, buenas noches, ya regresamos. Círculo Lovecraftiano y Horror en su reunión 115ª. Bueno, ya hablamos de Mary Shelley esta noche y vamos a seguir ahora hablando de Liliana Colanzi. Mariana nos va a decir una pequeña biografía. Yo. Bueno, Liliana Colanzi nació en 1981 de Santa Cruz. ¿Qué me habías comentado, De la Chago? Sierra. De la Sierra, En perdón, Bolivia. en Bolivia, ¿sí? Que estudió letras en Santa Cruz, en la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Ok? Y que posteriormente estudió en la Universidad de Cornell lo que es el doctorado en literatura comparada. Bueno, nos trae más que nada esta antología de cuentos que se llama Nuestro Mundo Muerto, que ganó premios en México y también fue nominada al premio Gabriel García Márquez. Fue publicada por la editorial mexicana Almadía, una editorial de Oaxaca, un estado de la República Mexicana. Ajá. Y bueno, algo muy particular de esta escritora, ya habíamos leído un cuento muy crudo también, Nuestro Mundo Muerto, que bueno, que trataba, no sabíamos si era, o sea, qué pasaba también en ese cuento, porque era como algo entre surrealista, pesimista, y trataba acerca de los viajes espaciales, entonces De no la era colonización de Marte. de la colonización de Marte, gracias a nuestra próxima reina Grimes y Elon Musk, nuestras altezas serenísimas que amamos. Bueno, el caso es que tiene una forma de escribir muy particular, pero hizo una traducción del color que cayó del cielo de Lovecraft. Entonces sería muy interesante conseguir esa traducción y tener a lo mejor alguna plática con ella. Fuera de eso, realmente nuevo material de ella no encontré en redes. Sé que tiene también una novela llamada Las Olas y otro que es una antología de la familia. Se llama La Ola, Vacaciones y Vacaciones Permanentes. Vacaciones permanentes. ¿Okay? Entonces, son sus 2 libros de cuentos. Y bueno, pues ahorita vamos a degustar el Chaco. Muchas gracias. Dale. Sí, adelante. Chaco es un cuento que el título hace mención o se relaciona con una zona limítrofe entre Bolivia y Argentina. Entiendo que está entre las provincias de Salta y unas provincias de Bolivia, esta región, y en concreto hace mucha alusión al mestizaje y a los indígenas de la zona. Si no me equivoco, algunas de las expresiones, es un cuento con muchas expresiones de esa zona. Los matacos. Los matacos, pues era un pueblo indígena casi extinto por la presión y los abusos de los blancos y de los mestizos. Y es una zona que tiene pues también algún tipo de yacimiento de hidrocarburos. También comparte frontera con Paraguay, por lo que estamos viendo en pantalla. La historia está narrada desde el punto de vista de un joven, un niño, que nos narra pues su familia, que es una familia pues de lumpen proletariados, gente muy miserable, sórdida. El abuelo es un alcohólico. La mamá es tartamuda. La mamá es tartamuda. Menos cuando tuvo a este. Sí, porque se embarazó de un vendedor de cacerolas de la marca Tramontina. Eso a mí me causó mucha gracia porque pues, es una marca de cacerolas y de sartenes que tenemos nosotros aquí en nuestra casa. Como decimos los mexicanos, mi casa es su casa, nuestra casa es su casa. Pero nuestras cacerolas son nuestras cacerolas, sobre todo las Tramontina. Y me imagino que son de Argentina o de Bolivia, no sé, supongo que son de Argentina, no lo sé.
pero es un texto que llega a ser casi del realismo de Emile Zola, no tiene en esta parte nada de realismo mágico. Habla del estado miserable de los indígenas de la zona que fueron expulsados por el abuelo. De sus tierras por el abuelo, que fue una especie de guardia blanca o de sicario, que pagado por los dueños de la compañía petrolera, expulsó a los matacos, y como no le pagaron el dinero y tuvo remordimientos, pues se dedicó a hablarle a la botella, o sea, se volvió alcohólico. La madre, la tartamuda, pues es una mujer que no parece tener mucho afecto por el hijo, el narrador de la historia, y el narrador de la historia pues es humillado y tiene un sobrenombre bastante desagradable, es el chango, el hijo de la tartamuda. Este personaje descubrimos que tiene instintos asesinos desde muy chico, desde muy pequeño, porque se encontró a un indio en un camino, a un mataco, que siempre iba ebrio. Siempre estaba ebrio y siempre estaba como en estado de entre alucinación, onírico, como en un eterno viaje, ¿no? Y sin razón aparente, el chamaco, el niño lo apedrea, le arroja una piedra. Estando tirado en la carretera. Y pues aparentemente, por lo que desde el punto de vista del niño, la piedra termina por matar al indígena. Claro que con el alcohol que tenía en la sangre, pues a lo mejor ya estaba por tener una congestión alcohólica, pero el caso es que la policía dice, un indio muerto más no nos incomoda, lo avientan a una camioneta y se lo llevan. Y nadie se pone a investigar qué le había pasado. Este protagonista toma la piedra y se la lleva y la esconde. Luego, harto de su abuelo, y ya escuchando voces en su interior que él la relaciona con el indígena mataco que asesinó, este niño joven, es difícil saber exactamente su edad, adolescente o preadolescente, termina por asesinar al abuelo. También un hombre que pues ya con el alcohol que ingería pues estaba cerca de la tumba. El abuelo continuamente lo agredía y le decía que era un mentiroso y lo agarraba a varazos. Uh-huh. La forma de hablar de este protagonista, de este narrador, me recordó mucho a Faulkner y a un cuento de Heraclio Cepeda, Viento. Y Joyce Carol Oates también. A Joyce Carol Oates, el cuento que leímos. ¿Cómo se llama? Demonio. Sí, es un personaje como uno de los protagonistas del Sonido y la Furia de Faulkner. No es un personaje, no es un narrador fiable, y además está en su propio delirio porque está convencido que el indio se le metió en su cerebro, en su alma. Y se volvieron uno. Entonces el indio le da ideas de matar, pero no a todos y no siempre. Y esta personalidad escindida, pues no sabemos si es efecto de la esquizofrenia, si realmente hay una transferencia mágica del alma del indio muerto, no sabemos. O como Elisa dice, la culpa. O es un proceso de culpa. Al final, la madre tiene que vender. Que tiene 18 años de edad. Ok, tiene 18 años. No parece 18 años por la manera en cómo narra, pero ahí nos hace Talamantes, es el que hace el comentario en el chat que tiene 18 años, aunque mentalmente no sé exactamente si esa es su edad, ¿no? Para el caso es que la madre lo lleva con el Coya Vargas, que Coya creo que significa mestizo en esa parte de Sudamérica, pero quien lo sepa, por favor, corríjanme. Y el recibimiento es muy hostil. La madre tiene que vender la casa para pagar
el funeral y los gastos médicos del abuelo, porque lo deja medio turulato, no lo mata de inmediato la pedrada. Pues terminan en un cuarto de la casa del Coya Vargas, que era como una, pues en los términos de don Segundo Sombra, una pulpería, una tienda de abarrotes con expendio de bebidas. Que la esposa del Coya se enoja con él porque pensaba que era amante, la mamá de como dicen, el chango, pero bueno, digo, era como un arreglo que se hizo y rentaban el cuarto, ¿no? Y un buen día la tartamuda, la madre, se le queda viendo con odio y le dice, oye, y bueno, ¿tú qué tuviste que ver con la muerte del abuelo? Y dijo, no, pues nada, la televisión estaba muy fuerte, pero la madre algo detecta en los ojos de este muchacho y termina por abandonarlo. Pero le tenía miedo. Sí. Él, de hecho, como que expresaba esa parte, ¿no? El hecho de que tu propia madre tenga miedo. Finalmente, la madre lo deja. Él agarra sus pocas pertenencias y la sempiterna piedra y se va del pueblo. Pasa un camión cisterna, le pide que lo lleve, tiene sexo oral con el chofer. El chofer le aclara que pues él no es homosexual, le gusta la felación, pero no es homosexual, con un dejo de machismo muy latinoamericano, y terminan por llegar a una especie de posada. El camino por el que atraviesan es un erial, está destruido ambientalmente, hay animales quemados, hay árboles destruidos. Es un ambiente bastante decadente y sórdido. Yo creo que una de las palabras que pueden definir, uno de los adjetivos que pueden definir este texto es la sordidez, pero empieza a ver como que chispazos de que algo sobrenatural ocurre porque el narrador sigue oyendo la voz del indio que lo refrena de matar o lo incita a matar. En la posada en la que llegan, donde el chofer del camión cisterna tiene sexo con una mujer que está ahí, tiene unos hijos, un niño con retraso mental o con problemas, con hidrocefalia, con problemas cognitivos, va a ser la próxima víctima de la piedra, pero en ese momento uno de los hermanitos del niño hidrocefálico se percata y el narrador pierde el instinto asesino momentáneamente y sale el chofer del camión cisterna. Hay un momento medio Lovecraftiano donde este muchacho va a una especie de laguna o de lugar lacustre y ve un pulpo. Hay un olor así desagradable a pescado. De mujer. De mujer, dice el narrador. Aumenta el sentimiento de que hay algo raro en todo esto. El indígena le sigue hablando, le dice que no puede matar al chofer del camión cisterna porque lo va a llevar a su destino, lo va a llevar a donde está la persona que tiene que morir. Pero tiene una visión, ¿no? Con un ser... Tiene una visión en el camino, cuando reanudan el camino y salen de la posada, donde ve a un hombre bello, maravilloso, hermoso, y él se automutila la lengua y se la entrega como ofrenda a este ser. Y al final llegan creo que a Santa Cruz o a La Paz, no sé bien a qué ciudad. El chofer del camión cisterna, el conductor le dice, pues para allá está el centro, aquí te dejo. El indio y el muchacho, o el indio que aparentemente vive en la cabeza del muchacho, y el muchacho se ven abrumados por la ciudad, nunca habían estado en una ciudad, y en su obnubilación terminan por cruzar el arroyo vehicular sin fijarse y pasa un automóvil y los atropella. Y en el automóvil está este hombre maravilloso, hermoso, de su sueño, y es lo último que él alcanza a ver cuando expira. Esa es la síntesis del relato. Ya luego comentaré mi opinión al respecto. Muchas gracias, Ramón.
Creo que nadie se ha anotado para opinar. Vamos con Santiago. Voy a dar una primera impresión porque quiero escuchar un poco más, no voy a calificar aún. A mí este relato lo encontré hace poco en una de estas librerías del Fondo de Cultura Económico, lo leí y me pareció soberbio, o sea, de que es de estos tipos de relatos, no dudo que haya sido finalista, debió haber ganado el premio García Márquez, debió haber ganado muchos premios porque no solo está bien escrito, me recuerda un libro que muy poca gente ha leído porque se imprimieron muy pocos copias, que se llama El Decamerón Ecuatoriano, y la manera de hablar en el Decamerón Ecuatoriano es básicamente esto, o sea, hace rato discutíamos con un querido amigo que empieza con E y termina con O, y se llama Ernesto Moreno, que dice que no creía que esta escritora estuviera relacionada con esto. Claro que sí, claro que lo tiene, o sea, ahí lo tienes todo, o sea, todo el lenguaje es rico, el lenguaje es hermoso. Es una persona, no como decía Abraham, que lo haya investigado, que lo haya estudiado, no, esta persona lo vivió, esta persona vivió esas cosas, vivió ese lenguaje, sabe, a lo mejor su tía, su prima, su hermana, sus primas lejanas son así, porque todos tenemos familia, sobre todo aquí en México, tenemos los familiares ricos y los familiares pobres, y generalmente los familiares pobres se van al lado de los que viven en rancho, los que viven en lugares más alejados, y de verdad, no me importa cómo obtuvo este conocimiento, pero lo obtuvo, hizo una pintura exquisita, llena de colores, llena de, sí, como dice Ramón, es una pintura sombría, y sin embargo tiene mucho contenido, muchísimo. Está hablando del escape, del abandono, o sea, porque básicamente él decide escapar y a la par su madre lo está abandonando cuando ya su padre lo había abandonado años antes, el vendedor de ollas de pueblo en pueblo. Esto está totalmente García Marquesco. Tenemos al abuelo que tiene un oculto pasado muy negro, muy malo. Básicamente él fue un matón, mató a los indios. Tenemos el alcoholismo del indio que a nadie le importa porque cuando lo matan van y lo recogen, lo echan en una bolsa y vámonos, en un costal y velo a tirar y dice, a nadie le importaba porque era un indio. Este tipo de cosas pasan en Latinoamérica, pasan en el sur de México, incluso en el norte de México. Se me hace uno de los mejores relatos que he leído en mucho tiempo. Lo compró Morgan ahí en una biblioteca, en una librería muy bonita aquí en Monterrey, del Fondo de Cultura Económico, y lo leí y dije, wow, esta mujer, ojalá que tenga más relatos así, porque, no, yo tengo la versión chiquita de 20 pesos, es nada más el puro cuento del Chaco. Y están muy, muy padres las ilustraciones, la ilustración de cuando está el pulpo agarrando al zorro, y luego dice que el pulpo se va retrocediendo como una mujer recogiéndose los faldones o algo así, y luego avienta piedras a la charca esta y dice que abajo probablemente el pulpo esté dormido. Esto es totalmente Lovecraftiano porque Tulu está dormido, o sea, entonces esto es Lovecraft, esto es así, de que esta mujer es totalmente de nuestra pandilla. También el pedazo de la hidrocefalia, el pedazo sexual, me recuerda mucho a un escritor premio Nobel alemán, Günter Grass. Hay un libro que se llama El tambor de hojalata, de Tim Drum, creo que es eh, y así está, o sea, toda esta suciedad, todo este olor a pescado, sardina, sexo, es es increíble, es una de las cosas más profundas que he leído en mucho tiempo. No la voy a calificar aún, pero va a ser un 10 como quiera. Le cedo la palabra a ver a quién sigue. Gracias, Santiago. Bueno, déjame leer unos comentarios de Facebook. Nicole Cruz nos dice, este relato me dio pena. Dinos por qué, Nicole.
Luego César Gándara dice buenísimo. Vivian dice interesante. Y sigue Talamantes, adelante. Pues a mí sinceramente me perdió este relato en muchas cosas, con esos saltos extraños, te cambiaba de ritmo, te cambiaba de escena, te cambiaba de muchas cosas. Digo, al final de cuentas es un relato muy directo, muy rápido y muy corto, donde nos hace reflexionar sobre la colonización, sobre los pueblos indígenas, sobre esta modernidad que muchas veces lo único que parece hacer es destruir, y un poquito esa venganza del indio, esa venganza de, del colonizado sobre su opresor, que siempre es interesante y pues siempre resuena en nuestra cultura. Lo que sí no me gustó es la manera en que está escrito, me pareció, a pesar de que tiene un comienzo muy padre, o sea, digo, el primer párrafo me gustó, pero sinceramente, entre más avanzaba, más me iba perdiendo, hasta que francamente al final ya no me importó lo que sucedía, y porque al final de cuentas, pues no sucede nada. Entonces está medio extraño, y quizás a lo mejor lo hubiera dado como para hacer algo más largo, o sea, algo para que nos hiciera, pues que nos importaran un poquito más los personajes, porque digo, o sea, suceden muchas cosas que está medio extraño, porque a veces parece que te está golpeando con eso, diciendo, mira, la colonización es mala, mira, el petróleo es malo, mira, esto es malo, y los indios son buenos, pero al mismo tiempo nos está diciendo que no todo, que no es así por esto, y también son asesinos y bla, bla, bla. Entonces, francamente, de repente el mensaje se volvía demasiado esquizofrénico, y eso sí te saca de la historia bastante. El otro punto es esto de que no se decidía del todo si iba a ser sobrenatural o no, porque digo, bien puede, la lectura nos puede dar de que todo está sucediendo en la cabeza del protagonista, y en realidad esta parte sobrenatural es nada más cuestión suya. Pero al principio nos había puesto una, una excelente ahí posición con la parte del abuelo, y de que el abuelo al final de cuentas, digo, él mató muchos indios, pues, y lo que le pasó a él pasó después de todo eso, pues imagínense la cantidad de indios que ha de haber tenido en la cabeza, que necesitaba estar tome y tome todo el tiempo para callar las voces. Yo pensé que iba a ir por ese lado, al final no, desperdició muchas cosas que nos iba poniendo ahí en el camino. Eh, Híjole, no sé, o sea, francamente me gustaron unas cosas y me disgustaron otras, y a mi parecer es un cuento de 7. Muchas gracias, Talamantes. Vamos con Abraham. Pues yo estoy de acuerdo con Talamantes, como comentaba afuera, me sirvió mucho ahorita que se reseñó de nuevo el cuento para estructurar esta serie de imágenes que de repente parecían brincar un lado y otro. Técnicamente me gustó mucho la forma de narrar, sí quiero leer más de esta autora. Sí me parece que escribe muy padre, que hay mucho que aprenderle, pero sí me perdí. Sí había momentos en que, a ver, ¿pero dónde estaba? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó acá? Estos detallitos de la Tramontina, estos detallitos de los varazos del abuelo, de la piedra, muy en la escuelita de García Márquez, y lo digo con respeto, y lo digo como un elogio, porque pues eso está padre, ¿no? Es esa parte de la ambientación rural.
que si es que tenía el indio metido y el indio le hablaba, ahí fue donde me perdí un poco, ¿no? A lo mejor era parte del juego de la narración. Sinceramente sí hubo partes que me perdí y sí, perdón, Santi, yo sé que es lineal, pero lo que quiero decir es que había momentos en que de repente estas imágenes, digo, el cuento me perdió, el cuento no me enganchó de manera que yo dijera, necesito ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Narra muy bien, se lo reconozco, pero simplemente es una historia que en algún momento no me enganchó o en algún momento le perdí un poco el hilo y no se lo terminaba de retomar. Y bueno, es una apreciación y es un gusto completamente subjetivo. Quiero leer más de ella y espero que lo hagamos más adelante, ya nuestro segundo relato. Yo también lo voy a calificar con un 7.5 con una excelente técnica narrativa, pero que sí sentí que me quedó a deber en la cuestión de engancharme en el desarrollo. Perdón, así lo vi. No te disculpes, Abraham. Gracias por tu comentario y vamos con Ramón. Ya. Primero Mariana. Es que estaba cuestionándome cuál de los dos me gustó más, si el bendecido o el Chaco, porque creo que parten un poquito de lo mismo, ¿no? De un niño con antecedentes de violencia. El bendecido lo leímos la semana pasada. Sí, el del bendecido, la quilla. Pero bueno, yo sé que, porque me decía Ramón, bueno, es que son diferentes, sí, pero creo que parten de lo mismo. Alguien que ha tenido un antecedente de violencia muy fuerte, ¿cuál es la situación? Pues que mata a alguien o cree que mata a alguien o cree que tiene el poder de matar a alguien, porque no sabemos qué pasa. Como dice Talamante, es muy interesante, yo no lo había asociado así, ¿no? O sea, de las voces de la botella, que probablemente eran las voces de toda la gente que el abuelo había asesinado. Algo que no se mencionó fue que también hacían referencia a los suecos que habían ido a colonizar esa parte y que todavía que hubo mujeres que probablemente, pues no sé si fueron violadas o no, etcétera, ya hubo ahí una mezcla, o sea, todavía la gente llegaba porque pues estaban más guapas las que habían tenido así como Los mestizos de indígena y sueco. Ajá, o sea, creo que al mestizo de indígena y sueco le va peor aún que el indígena y que el rural. O sea, ¿por qué? Porque pues así como son diferentes, ¿no? Pero no llegan a ser citadinos. Entonces, yo creo que hay una crítica muy importante a toda esta parte del mestizaje, por un otro lado. Yo creo que toma muchos temas. A mí me pareció un cuento que yo les comentaba que hasta parecía como poético hasta cierto punto. Y como mencionaba, comparado con el cuento de la quilla que habíamos leído la semana pasada, yo estaba preguntándome, pues, ¿cuál me habrá gustado más? Y realmente no sabría cuál, porque en el primero era alguien que estaba sometiéndose y que prácticamente era como un sacrificio y que todo el tiempo quería morir. Y este otro es una persona que al momento de que tiene esta parte de introyección de un espíritu y como de un nativo, pues es criticado incluso en su escuela, porque recuerdo que como que él empieza a hablar cosas así que el espíritu nativo le decía, lo expresaba en la escuela y pues lo corren de la escuela, ¿no? Por expresarlo. Y entonces el abuelo se vuelve aún más agresivo hacia él por todo lo que decía y empieza a agarrarlo a abrazos y es ahí cuando él en defensa propia pues empieza a usar la piedra, o sea, ¿qué simboliza la piedra en todo esto? O sea, la piedra manchada de sangre que continuamente utiliza pues para matar a los demás y bueno, al final pues ¿qué ocurre? Pues que pues también muere, ¿no? Entonces es curioso porque parecía ser que también el morir, igual que en la quilla, era como una salvación o algo así, ¿no? O sea, como que eso a mí en lo particular, a mí me gustan mucho los cuentos, a lo mejor son muy pesimistas, pero me gusta mucho que cierren sin esperanza para los protagonistas o que digan, bueno, pues que la muerte es lo mejor que les puede pasar. O sea, entonces, pues para mí por eso sí es un 10. A mí me gustó mucho porque me recordó un cuento
el escritor mexicano Heraclio Cepeda, que si no me equivoco viene en la colección de cuentos Mensulul. Sí, el cuento en particular se llama Viento y también fue antologado por Monsiváis en una colección una antología de cuentos mexicanos que se llama Lo fugitivo permanece. ¿Por qué me recordó a Heraclio Cepeda? Bueno, y también otro cuento de Ramón Rubín, porque hablan de este choque entre el mundo mestizo, el mundo blanco y el mundo indígena, la modernidad, las antiguas tradiciones, pero lo hace con herramientas no del todo del realismo mágico, pero tampoco del realismo a lo Emil Solá, a la denuncia social o al panfleto, que no es ni bueno ni malo, pero el panfleto no necesariamente es literatura, casi nunca lo es. Y lo hace con una propuesta estética muy interesante, con el ritmo, la parte donde se comunica el supuesto espíritu del indígena asesinado, tiene el ritmo de una letanía, de una invocación, de un espíritu que está comunicándose con, o trata de comunicarse con alguien que le es totalmente ajeno y que le quiere poner las cosas en sus términos. Pero también el narrador es un narrador no confiable, insisto, es un narrador que salta, que no tiene clara cuál es la realidad, que va y viene, que ve cosas que los demás no necesariamente ven, que no tiene una cronología y una hilación en espacio-tiempo y que percibe su entorno de manera muy distinta a lo que podría ser en la narrativa decimonónica, el narrador omnisciente o un narrador 100% confiable, un narrador en primera persona en el que puedas fiarte, ¿no? Este narrador no sabemos qué es lo que está viendo y nos trata de transmitir este vértigo de la existencia compartida con un supuesto espíritu o de su propio delirio de culpa o de una esquizofrenia, de un desdoblamiento en varias personalidades o facetas de su personalidad ya de por sí atormentada. Y el otro elemento que me recordó el cuento de Viento de Heraclio Cepeda es este uso casi de onomatopeyas, de sonidos que se repiten, como el ay, ay, ay del vengador, de aquel que pone y quita, el mata-mata, la rabia que estalla. Es ese sonsonete o esa letanía o ese estribillo o ritornelo, como se lo quiere poner en términos musicales, que le da un ritmo y una cadencia al texto, que a mi juicio es un gran acierto. Es una historia que podría haber sido contada de muchas maneras, pero la forma en como Liliana Colanzi elige narrarla es una gran apuesta estética que creo que le sale muy, muy bien. A lo mejor la razón por la que no le pongo 10 y le pongo 9 es por ese pasaje cuasi Lovecraftiano del pulpo y del olor a pescado, que siento que no está en el mismo tono, en la misma atmósfera que ha logrado, que la logra muy bien, de sordidez, de decadencia, de fatalidad, de negación del libre albedrío. Y al final es una vuelta de tuerca maravillosa, porque ya entendimos a quién tiene que matar a este muchacho poseído. Finalmente es la venganza del indio muerto la que estamos viendo. Me pareció, por lo tanto, un cuento de muy buena calidad técnica, narrativa y de 9. Muchas gracias, Ramón. Voy a opinar ahora yo. A mí también me molestó un poco eso del pulpo porque siento que sale de tono completamente. Pero es un cuento bastante corto, creo que son 5 páginas, léanlo los que están viéndonos si no lo han leído. A mí también me encantó eso de la letanía, ese estribillo ahí repetitivo. Y lo veo de otra forma, para mí el indio solo es un añadido
en su mente es el amigo que no tuvo. O sea, este joven, que no lo veo ni siquiera como esquizofrénico, pero no sé qué opine Mariana al respecto, se me hace más como psicópata, es un asesino en serie. O sea, él empezó, está reprimido porque es homosexual, eh, está enamorado de ese indio que mató, se queda con la piedra porque le recuerda a él, se hace esta idea de que el alma del indio lo acompaña para no estar solo. Sí tiene lo místico, porque ¿de dónde saca entonces la información? Porque se supone que él era muy callado y luego empieza a hablar con todos de estas cosas que, cómo sabe que existieron si el indio no se las dice. Pero fuera de eso me gustó bastante. Hay una, o sea, la mamá cuando lo abandona es porque tiene miedo, porque sabe que mató a su abuelo. Y él dice de que es la primera vez que sentí lo que es que alguien te tenga miedo. Y eso le dio poder y le gustó. Y por eso empieza después a matar nada más porque sí. Pero no creo que el indio sea el que lo obligue siquiera, porque de hecho el indio lo detiene en varias ocasiones. Cuando va con el tipo del tráiler, el indio le dice, porque pues le da el blowjob ahí al indio, digo, al trailero, y luego dice, el chico está pensando, lo mato, y el indio le dice, porque el hombre blanco es así como un escorpión que se pica a sí mismo, o algo así, no me acuerdo, pero dice de que si él te está llevando a tu destino, ¿por qué lo vas a matar? O sea, te vas a quedar aquí varado. Entonces no lo mata porque el indio lo detiene. Y después cuando, o sea, este relato está así muy crudo por el lado sexual y cómo habla el chico muy cortado, no sé, muy al grano, falta de educación o cosas así. Ahí creo que las críticas o los puntos sociales son nada más como añadidura que le dan una ambientación, pero no creo que sea el punto del, o sea, el hilo del relato es nada más este chico psicópata que va matando gente. Y ya, para mí eso me parece. Y me acordé cuando era niña, viajábamos por el país y en la carretera había estos lugares que tenían o sea, era un cuartito y tenía una fogata afuera. Y me acuerdo, porque era lumbre, o sea, era lumbre y ibas de noche y veías la lumbre y le decía a mis papás, ¿por qué hay lumbre ahí? Ah, no, ahí duermen los traileros. Obvio estaba muy chica para que me dijeran que eran prostitutas, pero me recordó eso y se me hizo interesante. Y pues yo le pongo un 9 nada más porque sí siento que está un poco desconectado, o sea, que no lo hila muy bien todo y me molestó la parte del pulpo, nada más por eso, pero todo lo demás me gustó bastante. Y ahora vamos con Neto. Pues yo tenía ahí algunas opiniones, pero me las voy a guardar porque como se los dije fuera del aire, son prejuicios y yo creo que no tienen valor. Pero bueno, hablando del relato, me gustó mucho la historia del asesino, o sea, me encantó eso de la piedra y cómo está matando con una piedra. Ni siquiera se le ocurrió agarrar un machete, un martillo, o sea, lo más brutal que encontró, que es una piedra, con esa, ¿no? Entonces, la historia de los asesinos seriales están interesantes porque siempre uno quiere saber por qué diablos hacen lo que hacen, ¿no? En este caso creo que tiene esa parte sobrenatural que está padre, que yo no entiendo, porque la vez pasada no les gustó que el pequeño Hacha hablaba no sé cómo, pero ahora les encanta que este sí habla como. Yo tengo otra opinión, pero bueno, la historia se me hizo muy parecida, ¿no? Este espíritu del indio que se mete en alguien para llevar a cabo ciertas venganzas, ¿no? Porque bien ya lo comentaron aquí, pues habla de este trasfondo de injusticia, de desigualdad, ¿no? De cómo unos despojan a otros y luego no reciben su recompensa, entonces se tiran al vicio. La figura del papá alcohólico, es el papá, ¿no? El que es un alcohólico, es interesante porque es este rollo de disfuncionalidad, de pequeñas microviolencias que van alimentando también lo que pasa con este cuate. Viene de una familia extremadamente sórdida, horrible, eso de la muda y estas partes que relata, ¿no? La parte del camión está tremenda, o sea, no, creo que a muchos nos choquea porque somos unos machos de closet. Entonces esa parte del camión fue brutal, fue brutal por lo que tiene que pasar. Y yo me quedé con muchas ganas, no sé si a ustedes les pasó, yo me quedé con muchas ganas de que matara a la familia del camionero.
Mala onda de mi parte, lo sé. O sea, yo decía, sí, dales en la madre esos también. A esos también mátalos, pero el relato tiene cosas muy interesantes que son esos giros que exactamente no pasa lo que te esperas. O sea, que no los mató porque no tuvo tiempo. O sea, el camionero salió. Si el camionero se hubiera tardado un poco más, también se los echa. Pero entonces tiene esas pequeñas sorpresas que me parece que están padres. Fíjense que la parte del pulpo, esa yo creo que deberíamos analizarla otra vez. Yo tampoco sé qué pensar, he estado escuchando varias opiniones encontradas. No sé, creo que la voy a leer otra vez porque creo que sí es importante saber si en verdad está haciendo un homenaje ahí a algunas ideas de Lovecraft, porque por un lado sí es cierto, no porque salgan tentáculos quiere decir que es de Lovecraft, no manchen, pero sería cosa de analizarlo otra vez, porque yo la leí de corrido, no la analicé también como debería. Creo que sí deberíamos analizarlo otra vez porque tal vez sí está haciendo una especie de homenaje al horror cósmico y eso estaría padre, estaría interesante verlo en la literatura de nuestro continente. Como siempre lo he dicho, más allá de si es regular, bueno o malo, siempre es bueno y siempre es fresco leer a gente de nuestra región, de nuestra cultura, que nos da una vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que es a los gringos y a los ingleses. No porque sean malos, sino porque es lo que más tenemos y lo que más se lee. Entonces siempre es padre ver esta vista del horror o esta vista de lo sobrenatural que tienen en otras partes de la región, ¿no? Les vuelvo a repetir, la historia a mí se me hace buena. No sé si lineal, pero porque me parece que tiene algunos giros, tiene algunas partes donde sí entra en profundidad y eso hace interesante al personaje. A mí me hubiera gustado, pero pues no daba el tiempo, ¿no? Porque es un relato corto, que hubiera desarrollado un poco más al personaje, porque está padre, el asesino de la piedra, está padre ese asesino, me recordó una versión muy brutal, por ejemplo, de lo que leímos de Puppet y Zeta Bright, ¿se acuerdan? Que eran asesinos un poco más refinados, que llevaban más tiempo en el asunto. Este apenas empezaba, o sea, este está empezando su carrera de asesino serial, entonces es brutal, es una piedra. A mí me encantaría verlo 20 años después, porque la justicia en Bolivia, perdonen que se los diga, pero no existe, no hay tal cosa, no hay Estado de Derecho en Bolivia. Entonces nunca lo van a agarrar. Nunca lo van a agarrar, entonces me encantaría ver a este cuate 50 años después todavía matando con la misma piedra que va a llevar ahí en su morral, imagínense nada más, porque la atesora, la guarda, es un objeto ahí de fetiche de sus crímenes, ¿no? Y también profundizar y andar un poquito más en esta cuestión del indio. O sea, ¿está loco este cuate o realmente hay un espíritu ahí que lo está influenciando, que lo hace, eso le daría esa pizca sobrenatural que a mí me encanta, que me recuerda al cuento que no les gustó, el pequeño hacha, pues de una presencia, ¿no? Una entidad que utiliza a este chico como receptáculo para sus venganzas, ¿no? Entonces ya para terminar, pues yo le voy a dar un 8. Muchas gracias, Ernesto. Nos va a comentar algo Talamantes en lo que saco la calificación. Si alguien más quiere opinar, hable ahora o calle para siempre. John. Santiago. Nada más después de quisiera, Talamantes. sí, nada más quisiera comentar de que el viernes pasado comentamos el cuento de Robert Bloch, del espíritu del indio, si mal no recuerdo. En ese cuento, la mayoría de las opiniones están alrededor que era un poquito extraño tener un espíritu, pues un espíritu de un indígena americano, siendo o poseyendo a una mujer caucásica, para hacer adivinaciones y hablando con un lenguaje así tipo Jao, yo, indio, jefe, pequeño hacha. Y, y una de las cosas que comentaban en los comentarios era de que, valga la redundancia, era de que acá el tipo de lenguaje que se estaba usando lo estamos considerando como algo bueno e interesante. Entonces, esa dicotomía me pareció algo digno de comentario. ¿Por qué con un indígena norteamericano tenemos esas opiniones, pero cuando es un indígena latinoamericano, sudamericano,
nos ponemos con esas opiniones. Digo, claro, es algo que está más cerca de nosotros, que lo podemos encontrar ahí ciertos paralelismos con nuestra propia historia, pero sí se me hace algo bastante interesante y digno de comentario. Muchas gracias, Talamantes, tienes razón. Vamos con Andy ahora. Hola, ¿me escuchan? Perdón, está fallando un poco mi audio. Ok, súper. Perdón, si escuchan ruidos raros, estoy en el laboratorio y es que algo raro pasó, pero bueno. Este, pues a mí más o menos sí lo leí, creo que sí lo debía haber leído con mayor detenimiento, pero como que muchos le buscan algo, tres pies al gato con eso del pulpo. Yo digo que simplemente el joven el individuo pues simplemente estaba como que desarrollando su lado, estaba como que creciendo esa semilla de un asesino potencial. Y yo solo tengo la duda, o sea, se supone que él lo atropellan al final, ¿no? Porque eso es lo que el indio le estaba proyectando y lo que el indio esperaba de él. O alguien desmiéntame al respecto de que, según esto, su destino al final era morir y entregar el tributo que sería su lengua, o no sé, desmiéntame si el pobre sobrevivió a eso, o ya no me quedó claro el final. Sí, Alguien que pues, me aclare. o sea, en el final lo atropellan y él tiene como esta epifanía de que va hacia el cielo, ¿no? Nos- no nos deja claro si murió, pero yo pensaría que sí. Dice Mariana Yo que vio también Search. yo también me quedé con que se murió y que ese era al final el destino que le estaba preparando el indio. Yo supongo que también en venganza de que lo mató, de que lo estaban encaminando a, no lo sé. Esa es mi suposición que me dio a entender, lo que yo le logré entrever de lo que leí. El cuento es bueno, sí, pero yo siento que le buscan tres pies al gato con eso del pulpo. Yo simplemente, como les decía, yo siento que estaba creciendo la semilla y veía algo hermoso en el hecho de ver cómo el pulpo se enrollaba y después al sentir su presencia, pues obviamente va a huir. Entonces, me gustó, sí, está un poco rebuscado en cierto punto y pues al final le daría como un 7. Está interesante y cómo ve al niño convirtiéndose en un asesino, porque ese es un asesino en potencia. Y yo digo que sí se murió. Eso es todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues sí, ahí nada más lo del pulpo supongo que hace ruido porque pues no hay pulpos en lagos o charcas, entonces tal vez alucinó, pero bueno, vamos con Santiago. Claro que hay pulpos en charcas y hay pulpos en lagos, no son un animal exclusivamente de mar, son animales de lago, de muchos lados. Y pues, sin diferir de lo que dice Sandy, es cierto, no le estoy dando respuestas, simplemente hice un comentario que se me figuró que me recordaba porque dice, pero el bicho gigante debía estar durmiendo o esperando abajo, como tú, lo que ya se, dormido en la ciudad de Rilé. Fue una broma, no lo estoy diciendo que sea Lovecraftiano. A mí me parece un cuento casi costumbrista, oscuro, y de verdad me recuerda algunos de los comentarios que se hicieron ayer en el Facebook Live de que les dio pena o algo por el estilo. O sea, yo me acuerdo que cuando era maestro de inglés, una vez les puse una película que se llama Saved, que es una comedia romántica, adolescentil, católica, y una señora cristiana se enojó mucho porque cómo les podía poner esa basura sexual, esa cosa cargada de sexo. Y claro que no, o sea, es una película PG-13 que era para adolescentes, que eran todos los que les daba clases. Pero bueno, a lo que me refiero es de que me es interesante cómo un cuento puede despertar a veces mucho más suspicacia, a veces mucho más desconcierto que una película, que un cortometraje, que una imagen. Las palabras a veces son muy poderosas y creo que las palabras de Colazzi son perfectas. De verdad es de las pocas veces, porque generalmente
me ha pasado que a unos les gusta y a mí me disgusta totalmente. O si a mí me gusta mucho, a otros les disgusta. Pero este en particular, no entiendo por qué hay gente que no le gustó este cuento. O sea, si es tan latinoamericano, si es tan perfectamente cultural, y obviamente es un 10, y estoy muy en desacuerdo con cualquiera que le dé de 9 para abajo. Ok, gracias, Santiago. Bueno, el promedio fue 8.5. Vamos a ir a un corte y regresamos con el hombre del traje negro de Stephen King. Nos vemos.